miramos al cielo por un momento y adoramos a Jesús. Adora al Cristo resucitado. Dale honor, dale alabanza, dale gloria a Él en esta tarde. Digno eres, Señor. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y la alabanza, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. A Él sea la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Te adoramos, Dios, te bendecimos a ti en esta tarde. Te damos a ti toda gloria, te damos a ti toda honra, te damos a ti toda alabanza. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Habla hoy a nuestra vida, Señor, y permite que tu Espíritu Santo sea usando mi vida como un instrumento. Que no sean mis palabras ni mi conocimiento, sino tu Espíritu hablando a través de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos manos juntas y alabaré? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Amén. Gracias, Cristo bendito. Te adoramos. Te exaltamos, Señor. Amén. Amén y amén. Bienvenidos todos en esta tarde a la casa del Señor. Las personas que nos escuchan, ¿verdad?, a través de las redes sociales, en el canal YouTube, desde aquí, desde la Iglesia Fuente de Vida, les bendecimos, ¿verdad? Y le reiteramos una invitación, si usted vive aquí a los alrededores de la ciudad de Dallas, para que nos pueda acompañar a uno de nuestros servicios, aquí en la ciudad de Irving, Texas. Amén. Me acompaña al libro de Apocalipsis, es libro bien fácil de encontrar, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 al 13. Cuando lo haya encontrado, me regala un amén. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede tomar asiento en esta tarde. Vamos juntos a escudriñar este mensaje que fue enviado a la iglesia en Filadelfia. Y he titulado este mensaje: Filadelfia, la iglesia fiel. Filadelfia, la iglesia fiel. El nombre Filadelfia significa amor fraternal, ¿verdad? Y viene de la palabra Filadelfo, que significa el que ama a su hermano, o el que ama a sus hermanos. La ciudad fue fundada por Átalo II, ¿verdad? De alguna manera, por el amor que se tenía con su hermano Eumenes, que fue rey de Pérgamo. Él fundó la ciudad, ¿verdad? Y en honor a su hermano Átalo, que le puso por sobrenombre Filadelfo, entonces en honor a Átalo
Filadelfo le puso al nombre de la ciudad de Filadelfia, ¿verdad? Esta ciudad se encontraba en lo que es hoy Turquía, en aquel tiempo Asia Menor. Filadelfia fue la iglesia más fiel a Cristo en todo Asia. Fue la iglesia más fiel a Cristo en toda Asia. Y la iglesia de Filadelfia representa a la iglesia fiel de todos los tiempos. Representa a la iglesia que se mantiene fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que esta iglesia habla, ¿verdad?, de la fidelidad que ellos profesaban y mantenían delante de Dios. Por eso no es extraño que Dios les dice a esta iglesia: aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Es lo que Dios le está diciendo, ¿verdad? Y qué importante es darnos cuenta, mis amados hermanos, que esta iglesia era tan fiel al Señor que por su fidelidad a Dios, escúchamelo muy bien, por su fidelidad a Dios, Dios le da una promesa y Dios le dice: yo haré que tus enemigos vengan y se postren delante de ti a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Porque yo quiero decirles, el Dios nuestro es un Dios que recompensa a los que son fieles. Es un Dios que premia la fidelidad de sus hijos y de su iglesia. ¿Están conmigo? Amén. Así que Dios, de antemano, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia: mira, yo voy a hacer que todos tus enemigos vengan y se postren delante de ti a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fue una iglesia fiel. De hecho, esta iglesia de Filadelfia es una de las dos iglesias, ¿verdad?, a las cuales Dios no les da ningún reproche. Dios no les da ninguna exhortación en cuanto a reprochar por algo malo que ellos estaban haciendo. Eso es muy importante. La iglesia de Filadelfia, nota, si estás tomando nota, abarca el periodo. Esto es muy importante porque voy a detenerme un poquito en esto. La iglesia de Filadelfia abarca el periodo desde el año 1750 al año 1900. Al año 1900, es decir, a principios del siglo XXI. Esta iglesia abarca ese tiempo, desde el año 1750 hasta los años 1900. Este periodo se le conoce como el periodo del avivamiento después de la Reforma. Después que Martín Lutero clava las 95 tesis y se empiezan a debatir, luego viene el surgimiento de esta iglesia y en esta iglesia, en este periodo que representa la iglesia de Filadelfia, sucedió uno de los avivamientos más extraordinarios en lo que es la iglesia. Fue un avivamiento extraordinario que sucedió. Y escúcheme, y en este periodo de avivamiento, si estás tomando nota, este periodo ha sido el que más la iglesia ha enviado misioneros alrededor del mundo. Y vamos a dar un vistazo cómo estamos hoy nosotros en este siglo XXI. Pero fue el periodo donde la iglesia trabajó más en las misiones. En este periodo Dios utilizó a muchos hombres, predicadores, que han quedado en la historia como los grandes héroes de la fe del siglo XVIII, siglo XIX y a principios del siglo XX. Entre ellos usted ha escuchado a un hombre llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards predicó un mensaje que estremeció a Inglaterra. En este mensaje Jonathan Edwards predicó bajo el tema o el título: pecadores en manos del Dios airado. Y la historia dice que mientras él estaba predicando en Inglaterra y estaba predicando este mensaje, la gente se tomaba de los asientos, se tomaba de los pilares del templo, porque cayó un temor extraordinario de Dios y habían alaridos dentro de la congregación, porque ellos pensaban que Dios enviaría su juicio inmediatamente. Dice la historia que la ciudad donde Jonathan Edwards predicó este mensaje fue tomada por el Espíritu Santo, que en la noche en las calles la gente se escuchaba alaridos y gritos de temor, porque el Espíritu de Dios había invadido toda la ciudad y toda Inglaterra por manos de un hombre
Yo quiero eso en la iglesia Fuente de Vida, que haya ese temor, que haya poder de Dios, presencia de Dios, algo extraordinario. Cuando usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que este ha sido uno de los de las predicaciones de Jonathan Edwards que ha quedado y que ha marcado la historia. Fue tanto el avivamiento que inició, que la gente en las calles dice que se lamentaba, porque Dios trajo convicción de pecado a la vida de ellos. Y a través de este hombre, miles y millones de almas se convirtieron a Jesucristo. Ahí da inicio uno de los grandes avivamientos. Luego tenemos a hombres como John Wesley, el fundador de la iglesia metodista. Escúchame esto: gracias a la predicación de Juan Wesley, Dios salvó a Europa entera de una revolución y de una guerra que se iba a levantar. Y Dios utilizó a este hombre con un mensaje de gracia, con un mensaje de poder, con un mensaje de arrepentimiento, para poder unificar a Europa. Por eso es que, vuelvo a repetir, en este periodo que abarca y que ilustra la iglesia de Filadelfia, empezaron los grandes avivamientos. Y a partir de que la gente iba a las iglesias, la gente era tocada en las calles, la gente venía al arrepentimiento, las iglesias empezaron a llenarse, y estos hombres empezaron a levantar agencias misioneras para poder enviar misioneros a otros países, introducirlos por todo el territorio de Europa. Y es desde ahí entonces que el evangelio vino a la parte de América, para poder llegar también a nuestras naciones de Latinoamérica. Pero fueron tiempos extraordinarios, y este periodo de la iglesia de Filadelfia, eso es lo que abarca. Por eso es que a esta iglesia Dios no le hace ningún reproche. ¿Por qué? Porque fue una iglesia fiel. Dios le dice: aunque tienes poca fuerza, aunque quizás no contaban con grandes recursos, aunque quizás no tenían tantas habilidades, pero fue gente que amó a Dios y estuvo dispuesta a predicar la palabra de Dios, a salir de las cuatro paredes para compartir el mensaje que cambia, que salva, que da vida, que trae convicción al corazón del pecador, para que éste se arrepienta. Dios levantó a hombres como George Whitefield, ¿verdad? Él fue considerado como el predicador, escúchame, como el predicador más elocuente que habló al público después del apóstol Pedro. Puedes ir a la historia y te vas a dar cuenta. William Carey, uno de los grandes misioneros que fue a Birmania, a Escocia, y que Dios lo utilizó durante todo este tiempo. Tenemos a T.L. Moody, un gran evangelista y predicador que predicó a miles y millones de almas y fueron convertidas por él durante este periodo que abarca la iglesia de Filadelfia. Fueron tiempos de grandes despertares, fueron tiempos de grandes avivamientos, fueron tiempos donde la iglesia envió y sostuvo a muchos misioneros. Hoy damos un vistazo a nuestro tiempo y la obra misionera está en el olvido. Hoy damos un vistazo a nuestro tiempo y nos damos cuenta que misioneros tienen que venirse del campo de las misiones, habiendo iniciado obras, porque no tienen el apoyo. ¿Por qué no tienen el sostenimiento económico? Y yo voy a decir esto y duele en el corazón, pero nos toca a todos. Porque hoy la iglesia está más interesada en tener el edificio más grande, en tener el edificio más conocido, en tener el edificio más reconocido, en tener instalaciones más modernas, en equipos más sofisticados, pero no está invirtiendo en las almas. Y la iglesia de este tiempo sabe la prioridad de ellos era enviar misioneros, era sostener misioneros, era apoyar misioneros. Escúchame, de cada iglesia que contaba con 120 miembros, enviaba mínimo una pareja de misioneros. Hoy las iglesias no han invertido en las misiones. Hoy la iglesia está más preocupada y más interesada en ser más reconocida, en quedar bien con el mundo, en salir en los medios de primera plana para decir la iglesia más grande, la iglesia más lujosa, la iglesia con mejor tecnología, la iglesia con mejor sonido, la iglesia con mejor equipo, pero no está invirtiendo en lo que mueve y toca el corazón de Dios, que son las almas y las misiones, y llevar el evangelio a los confines de la tierra. Pero es bueno que nosotros hoy podamos echar un vistazo a nuestra vida como cristianos. Y lo más triste aún es que muchos que me escuchan y están aquí sentados ni siquiera se toman el tiempo para orar por las misiones. Ni siquiera. Y triste más aún que muchas veces ni por nosotros mismos oramos. Cuanto menos vamos a estar orando por un misionero que en este momento
Tienes que estar arriesgando su vida por compartir la palabra de Dios. Misioneros que no son como los apóstoles reconocidos y glamurosos de la actualidad. Misioneros que tienen que introducirse en islas, en lugares remotos, lugares incivilizados, en lugares lejos de las grandes ciudades. ¿Saben para qué? Para caminar millas y millas y millas de distancia para poder ir y compartir la palabra de Dios. Mientras nosotros aquí estamos, amén, gloria a Dios, aleluya, sin hacer nada y sin salir ni siquiera a evangelizar nuestro barrio donde vivimos. ¿Por qué? Porque aún ahí no damos impacto por nuestro mal testimonio. Si está aquí, alabe a Dios en esta tarde. Si puede unirse conmigo, exaltar y a glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero durante este periodo que abarca la iglesia de Filadelfia, fueron esos momentos de mayor impacto misionero que abarcó la historia de la iglesia. Por eso es que importante, por eso Dios le dice a esta iglesia, ¿verdad? Dios elogia a esta iglesia y le dice tantas cosas extraordinarias a esta iglesia. Y Dios empieza a decir, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. No quiero detenerme tanto ahí, hemos ahondado bastante acerca de la persona a la cual va dirigido el mensaje de la iglesia de Filadelfia, como al resto de las iglesias a las cuales se escribió. Veamos, Cristo se describe a esta iglesia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Detengámonos un momento por ahí. Dios empieza a describirse y cuando se presenta a la iglesia de Filadelfia, lo hace de la manera siguiente: se presenta como el santo. Esta expresión se refiere que Él es el único que posee absoluta santidad. No hay otro. Por eso es que en el Antiguo Testamento se le conoce y se aparece en la Biblia como el Santo de Israel, como el Dios santo, como el Dios que santifica. Por eso ahí en el Antiguo Testamento, por ejemplo en 2 de Reyes 19:22, en Job capítulo 6 verso 10, en Salmo 71 verso 22 y en el 78 verso 41, Dios se revela y se identifica a sí mismo como el santo. ¿Por qué? Porque no hay otro. Y aún aquella mujer llamada Ana, cuando va a llevar al templo a su hijo Samuel a dedicarlo, reconoce: no hay otro santo como tú. Tú eres Dios santo, tú eres Dios grande, tú eres Dios todopoderoso. Y cuando Dios se presenta a la iglesia de Filadelfia, lo hace con una majestuosidad al referirse a sí mismo como el único que posee santidad absoluta. Así se identifica a Cristo, ¿verdad? Como el único santo, con pureza en su totalidad. Dios es santo. En Él no hay ninguna mancha de pecado. En Él no hay ninguna mancha de maldad. En Dios, en todo, Él es pureza y santidad. Y luego se describe la segunda parte: Él es el santo, el verdadero. La palabra verdadero es el veraz, el que no miente. El que dice esto es blanco, esto es negro. Si Dios dice eso es pecado. Si Dios dice no hagas eso, es porque Él sabe lo que nos está diciendo. Dios es veraz. Por eso que dice la Biblia: sea todo hombre mentiroso, mas el único veraz es nuestro Dios. El único que no miente es nuestro Dios. El único que en sus labios, en su boca hay pureza absoluta y le podemos confiar en su totalidad, que Él nunca te va a decir una mentira y nunca te va a dar una promesa y la va a incumplir, porque iría en contra de su propia naturaleza de fidelidad, de veracidad y de verdad. Así que Dios se describe a esta iglesia y le dice: yo soy el verdadero. En otras palabras, todo lo que yo te voy a comunicar es verdad, es veraz, es realidad, y no te voy a mentir en absoluto en todo lo que te voy a decir. Él es veraz. Podemos confiar en ese Dios verdadero. Podemos confiar, amados hermanos, que lo que Dios dice en su palabra es la verdad. Dios no se anda con rodeos cuando tiene que decirnos la verdad. Muchas veces como predicadores, hay predicadores que andan por las ramas queriendo decirle la verdad a la gente, porque esto ofende a la gente. Yo quiero ponerte 1, 2, 3 ejemplos por ahí. Jesucristo, cuando se acercó a Nicodemo, Jesucristo no le anduvo por rodeos. Jesús le dijo la verdad: tú necesitas nacer de nuevo, porque tu pecado te ha destituido del reino de Dios. Y si tú quieres entrar, y si tú quieres
que nacer de nuevo. El Señor es veraz, el Señor es directo, el Señor se va al grano. Él no anda con rodeos para no ofender a la gente. Y debemos aprender eso nosotros de Él. Dice Mateo capítulo 12, verso 14. Dice esta traducción: ellos fueron y le dijeron: maestro, sabemos que dices la verdad. Sabemos que dices la verdad. No importa lo que digan los demás de tu enseñanza. ¿Verdad? No importa. Pero muchas veces hay predicadores que quieren quedar bien con sus prédicas para que la gente los elogie, hable bien bonito de ellos. Pero no importa que la prédica que les está diciendo es simplemente por alegrar el oído del pueblo. Aquí los mismos fariseos, los mismos religiosos de aquel tiempo están reconociendo y le dicen: maestro, sabemos que dices la verdad y que no importa lo que la gente diga de tu enseñanza, pero tú dices la verdad. Por eso, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Predica la verdad, predica la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Romanos 3:4 dice: en ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no puede mentir. Dios es verdadero. Dios jamás podría mentir, porque Él es fiel y verdadero. Así que se presenta esta iglesia como el santo, como el verdadero, y luego como el que tiene la llave de David, como el que abre y ninguno cierra, como el que tiene la llave de David. Hay muchas especulaciones acerca de qué significa el que Cristo tenga la llave de David. La llave de David, que simbolizaba, cuando nosotros vamos a Isaías, por ejemplo, capítulo 22, verso 22, allí dice: y pondré la llave de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Estas palabras fueron usadas para referirse a Eliaquim, que era el rey de Judá, y a quien Dios llamó mi siervo, y a quien Dios le dijo: mira, te voy a dar la llave de David. Y la llave de David, algunos dicen que habla acerca de la alabanza y de la adoración, que David fue un tremendo adorador. Algunos dicen que la llave de David simboliza reino y habla de autoridad, habla de poder de Dios. Pero la llave en realidad aquí está hablando no solamente de alabanza y de adoración, sino que también está hablando de dominio, está hablando de poder, está hablando de autoridad. Y no solamente se está refiriendo a esta iglesia, que Dios le estaba dando la llave para abrir y llevar la palabra de Dios, ¿verdad?, a los confines de la tierra, sino que a la misma vez será un tiempo durante el reino mesiánico de Cristo que Dios de igual manera, ¿verdad?, gobernará y reinará sobre las naciones del mundo entero. Así que esta llave simboliza autoridad. Pondré la llave en tus manos, te daré la llave de David. Pero a la misma vez estas llaves tienen que ver, como dice Apocalipsis 1:18, ¿verdad?, que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el único que las tiene. Recordemos que este dominio lo tenía ¿quién? Lo tenía Satanás. Cuando el hombre, damas y caballeros, pecó, porque el pecado nos esclaviza, el pecado nos roba la paz, nos roba el gozo, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos hace perder la autoridad, el pecado hace estragos en la vida del ser humano. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, Dios le dijo: mira, de todos los árboles del huerto van a comer, vas a ponerle el nombre a todos los animales. Y la Biblia dice que todo lo que existe, los nombres que todo lo que los animales tienen, Adán se los puso. Pero luego ellos cedieron ante la tentación y pecaron en contra de Dios, y entonces Adán, que tenía el dominio sobre la creación, vino y le pasó ese dominio a Satanás. Entonces Satanás, mientras él estaba gobernando, él tenía la autoridad, él tenía las llaves de la muerte y del Hades, del infierno mismo. Pero cuando Cristo viene a la cruz del Calvario, va y es crucificado y es sepultado, cuando Jesús va y desciende a las partes más bajas de la tierra, ¿saben qué? Jesús le quitó al diablo las llaves del reino de los cielos, pero le quitó también las llaves del Hades y de la muerte. Por eso es que, escúchame muy bien, por eso es que en la tentación que encontramos en Mateo capítulo 4, cuando el diablo le dice: mira, Cristo lo lleva al monte más alto y le dice: póstrate ante mí y me adoras, y yo te entrego todo esto, porque a mí me fueron dados, y a quien yo quiero se los doy. El diablo se le había olvidado que Cristo no necesitaba rendirse delante de Satanás para quitarle el dominio, que Él en la cruz del Calvario lo iba a exhibir y lo iba a desarmar y lo iba a avergonzar y lo iba a humillar y lo iba a derrotar públicamente.
dice que exhibiendo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No, el diablo no tiene autoridad sobre su vida, él no tiene poder sobre su vida. El poder y la autoridad la tiene Cristo. Por eso él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos le alaban a él en esta tarde? Así que Cristo posee todo eso. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando Dios decide abrir una puerta, no hay quien te la pueda cerrar, mi amado hermano. Amén. Y tú no te preocupes por los rumores que tú puedas escuchar por ahí, porque siempre el enemigo va a tratar la manera, siempre el diablo va a tratar la manera, ¿sabe de qué? De susurrar a tu oído para ponerte miedo, para poner temor en ti. Siempre el enemigo va a tratar de susurrar, pero eso es lo único que él va a hacer. Porque yo quiero recordarles, Satanás es un león rugiente, solamente ruge, pero no tiene ningún poder absoluto sobre el pueblo, sobre los hijos de Dios. Él solamente ruge y hasta ahí nomás. Es como un león sin dientes, que solamente ya le quedó la fama de león y ruge solamente, ¿verdad? Por eso que Dios le dice a esta iglesia de Filadelfia: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Luego vamos y miramos que Dios de un solo no pasa ningún reproche, pasa un elogio. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es lo que Dios dice. De una sola vez, Dios no le reprocha nada a esta iglesia. Dios siempre le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Porque en realidad Dios conoce completamente. Al inicio del servicio se inició con el Salmo 139 que dice: Dios nos conoce las partes más íntimas, cada miembro, cada arteria, cada célula, cada vena, cada miembro de nuestro cuerpo interior. Dios lo formó. Y si Él lo formó, Él conoce cuántas neuronas usted y yo tenemos. Él conoce cuántas venas. Él conoce cómo está trabajando su cerebro. Él conoce cuando sus ojos le ponen viscos. Él conoce completamente todo de usted y de mí. Él lo conoce absolutamente todo. A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. ¿Cuántos alaban a ese Dios en esta tarde? Por eso dice: yo conozco tus obras, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Cristo conocía la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Es a la iglesia de Filadelfia, y al igual que a la iglesia de Esmirna, que Dios no les pone ningún reproche, sino solamente Dios los elogia. Dios elogia a estas iglesias, ¿verdad? Y Dios les dice, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Lo primero, mire, 3 cosas que Dios elogia de esta iglesia, si estás tomando nota. Número 1, Dios elogia la obediencia de esta iglesia. Dios elogia la obediencia de esta iglesia. Y dice: has guardado mi palabra. Yo conozco tus obras. Luego Dios le dice que has guardado mi palabra. Esta iglesia, si en realidad había guardado la palabra de Dios. Y esta era una iglesia que evidenciaba, escúchamelo, el amor de Dios. Igual aquí en Iglesia Fuente de Vida, naciones de la tierra que nos escuchen, un pueblo que ama a Dios y un pueblo que se aman ellos entre unos a otros. Un pueblo que usted no lo va a ver en reproches, ni en contiendas, ni en críticas, ni en pleitos. Es un pueblo que por amor ama a Dios y ama a su hermano que tiene ahí a su lado. Amén, 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 amén a eso, ¿verdad? Esa es la iglesia de Filadelfia. Esa es la iglesia Fuente de Vida. Una iglesia que se aman unos a otros. Una iglesia que cuando ama a su hermano, el amor cubre multitud de pecados. No ve sus defectos, no ve sus errores, no ve sus cosas que quizás no sean agradables delante de Dios, sino que es una iglesia que se ama, se extiende la mano, se ayuda. Cuando alguien ha caído, va y lo levanta. Eso es mostrar y reflejar el amor de Cristo en nuestros corazones. Y esta iglesia de Filadelfia era una iglesia que amaba. Y no solamente, escúchamelo, y no solamente era una iglesia que amaba a Dios, era una iglesia que amaba a los hermanos, pero una iglesia que amaba a las almas. Así es. Amén. Aleluya.
Era una iglesia que amaba las almas. Amar a quien nos ama es fácil. Mire para aquí, por favor. Amar a quien nos ama es fácil. Amar a quien nos bendice es fácil. Amar a quien nos da es fácil. Amar a quien está contigo en las buenas y en las malas es fácil. Pero amar, la verdadera muestra de que tú eres cristiano, nacido de nuevo y bajo arrepentimiento genuino, es cuando tú amas a los que te critican. Es cuando tú amas a los que te señalan. Es cuando tú amas a los que te calumnian. Es cuando tú amas a aquellos que procuran hacerte daño. Es cuando tú amas a aquellos que siempre andan buscando el error que hay en tu vida. Cuando tú amas a estas personas es que tú muestras el amor de Dios. Porque si tú amas a quienes aman, ¿qué recompensa tendréis? Lo mismo hacen los pecadores que no conocen de Dios. Pero cuando tú amas a aquellos que te señalan, te ofenden, te critican y dicen tantas cosas malas de ti, ahí tú estás mostrando el amor de Dios en tu vida. ¿Por qué crees que a esta iglesia de Filadelfia Dios no le reprocha en absoluto sobre eso? Porque muy bien, el mismo texto nos dice, mira, porque tú has amado a toda esta gente y has obedecido mi palabra. Dios dice, yo haré que todos los que te han señalado, todos los que te han criticado, todos los que te han ofendido y todos los que te han hecho mal daño a tu vida, yo haré que vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Cuando tú dejas todo, mi amado hermano, en las manos de Dios y no levantas tu mano para acusar, para ofender, para dañar a otro, entonces Dios se encarga de exhibirte y de bendecirte delante de los demás. No hay mayor recompensa gloriosa que aquellos que no te quieren, que aquellos que te señalan y te critican. ¿Saben cuál es el castigo más peor para este tipo de personas? Es lo que dice el Salmo 23. Adereza mesa delante de mí en presencia. Mira, ¿sabes cuál fue el castigo más terrible para Amán? ¿Sabes cuál fue el castigo más terrible para Amán? No fue el que a él no le hayan paseado por la ciudad diciendo, este es el que el rey quiere y desea honrar. El castigo más cruel para él fue ver cómo Mardoqueo, aquel judío que estaba en el anonimato, aquel judío podríamos decir sin ningún apellido de peso, aquel judío que era esclavo y extranjero, mirar lo que más golpeó el corazón de Amán fue mirar cómo Mardoqueo iba montado en el caballito mientras la ciudad reconocía, este es el hombre que el rey ha deseado honrar. ¿Sabes qué es el castigo más cruel para las personas que te tienen envidia, para las personas que te critican, para las personas que te quieren hacer daño? ¿Sabes cuál es? Es verte a ti como Dios te levanta, es verte a ti como Dios te pone en alto. Eso, ¿sabes qué? Los hace reventar y les da hasta migraña. Así es. ¿Y sabes por qué? Simplemente porque tú no levantas tus manos para señalar y criticar y ofender, y tú no respondes con lo mismo, sino que tú todo lo encomiendas a Dios. ¿Cuántos le alaban a Él en esta tarde? Eso es precioso, iglesia. Aleluya. Y por eso que esta iglesia de Filadelfia podemos aprender tantas cosas extraordinarias, pero en tan poco tiempo que tenemos, ¿verdad? No podemos ahondar tanto en tantos detalles. Pero lo primero que Dios elogia de esta iglesia es que ellos habían guardado su palabra, ¿verdad? Dice en Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios? Aleluya. ¿Saben qué es amar a Dios? Amar a Dios no es cantarle 3 cantos. Amar a Dios no es simplemente venir el fin de semana a la iglesia, que me quedó tiempo. Amar a Dios no es aleluya, aleluya, cantar a Dios y levantar nuestra mano. Amar a Dios, ¿sabes qué es? Amar a Dios es obedecer su palabra. Pero qué triste se pusieron ahora. Eso es amar. El que me ama, ¿qué dice Cristo? Mi palabra guardará.
y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ese es amar a Dios. Lo segundo que Dios elogia de esta iglesia es su lealtad al nombre de Cristo. No has negado mi nombre. Oh, mis amados hermanos, ¿cuántos cristianos hoy en la actualidad se han doblegado ante esta frase? Y por tantas cosas, por el placer, por el dinero, por el miedo, por el qué dirán, han negado a Cristo. Hay muchos cristianos que en su trabajo han negado a Cristo por la burla que les puedan hacer. Hay muchos cristianos que con sus hechos, con su boca confiesan a Jesús, pero con sus hechos lo niegan. La iglesia fue leal a Jesús, nunca lo negó. Nunca se retractó de su fe en Jesucristo, aunque tuvieron que quizás pagar un alto precio, pero siempre se mantuvieron fieles y firmes al Señor. Ellos guardaron, escúchame, la palabra de Dios, obedecieron la palabra de Dios, y en segundo lugar, Cristo los elogia por su lealtad a su nombre. Por eso es que no es extraño que al finalizar en las recompensas y en las promesas que Dios les da, Dios les dice: cuando ustedes han guardado mi nombre delante de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre, y ¿saben qué? Los haré columnas en el templo de mi Dios, y pondré mi nombre nuevo en ustedes, porque ellos habían guardado la palabra de Dios, habían sido fieles a Dios, habían sido leales a Dios y habían obedecido la palabra de Dios. Lo siguiente que Cristo elogia de esta iglesia, para lo cual vamos a pedirle a Dios que nos ayude a nosotros, es que ellos fueron pacientes y perseverantes. Diga conmigo: paciencia. Dígale conmigo: Dios, ayúdame. Paciencia. ¿Y saben cómo se desarrolla la paciencia? En medio de la adversidad, en medio de los obstáculos. Si usted quiere que Dios le dé paciencia, Dios le va a poner un hermano bien de esos complicados a su lado. Usted no quiere eso, ¿verdad? Así que para Dios probarle su paciencia. El mismo verso dice: has guardado la palabra de mi paciencia. El verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Mantenga este texto ahí. Mire: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. No en la hora, sino de la hora. Es importante que cuando ustedes lean la Biblia noten esas frasecitas. Dios te dice: te guardaré de, no en. Porque una cosa es que Dios te guarde en la tempestad, y otra cosa es que Dios te guarde de la tempestad. No sé si alguien me está entendiendo. Una cosa es que Dios le haya dicho a esta iglesia: te guardaré de la hora de prueba que ha de venir para morar a los moradores del mundo entero. ¿Qué está diciendo Dios con eso? Dios le está diciendo a esta iglesia, y esta es una enseñanza viva y real que Dios le está diciendo a la iglesia en el mundo entero: todos aquellos que guardan mi palabra y perseveran con paciencia, cuando venga la prueba sobre el mundo entero, que vamos a ver más adelante qué tipo de prueba será, el periodo de la gran tribulación, Dios dice: te voy a guardar no en, sino de. En otras palabras, yo te voy a sacar de la tribulación que viene para probar al mundo entero. No te voy a mantener ahí, sino que te voy a sacar para que vean que tú eres mi amada, mi amado, mi pueblo, mi iglesia, mis hijos. Pero es que nosotros no creemos que la iglesia pasará la gran tribulación. No, la iglesia no pasará la gran tribulación. De hecho, cuando vayamos a Apocalipsis capítulo 4, lo primero que dice, que había una puerta abierta en el cielo, y se le dijo a Juan: ven y sube. ¿A quién es? Es la iglesia, que Dios dirá: es tiempo, ve por mi amada. Todos aquellos que han guardado mi palabra, todos aquellos que han perseverado con paciencia, todos aquellos que me han obedecido, todos aquellos que se han mantenido leales a mi palabra y a mi nombre y no me han negado, ven por ellos. Así que la iglesia, Dios no ha puesto a la iglesia para ira. No,
Dios la ha puesto para alcanzar misericordia. Y nosotros como iglesia de Dios no creemos en enseñanzas que argumentan que la iglesia pasará la gran tribulación, o que algunos dicen la iglesia se irá en medio de la tribulación, a lo que se le llama el medtribulacionismo. Otros dicen el posttribulacionismo y el otro el pretribulacionismo. Son muchas palabras enredadas, pero eso las explico rápidamente. El post-tribulacionismo enseña que la iglesia pasará la gran tribulación y será levantada después de la gran tribulación. El medtribulacionismo divide la semana septuaginta de Daniel, la semana 70 de Daniel, en periodos de 7 años, diciendo 3 años y medio de tribulación, principio de dolores, y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, cuando dé inicio la gran tribulación, Dios va a permitir que la iglesia pase los primeros 3 años y medio y a mitad la iglesia se levante. Eso es falso. Pero la enseñanza que hemos creído y que la Biblia enseña es que la iglesia es pretribulacional. ¿Qué significa? Que la iglesia será levantada antes de la gran tribulación, antes que Dios empiece a desatar su juicio, su ira, su indignación. Y cuando veamos en Apocalipsis que tantas cosas, la ecología, el sistema solar, tantas cosas van a colapsar todo completamente, y la gente va a ir delante de la roca, a los cerros, a los peñascos, y van a decir: caigan sobre nosotros, porque no podemos soportar estar de pie delante de la ira de Dios. Entonces Dios no permitirá que su iglesia, que su pueblo, por el cual Él envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario y que derramara su sangre en la cruz, Dios no va a permitir que pase por el periodo de gran tribulación. Usted y yo nos iremos con Cristo. Yo no sé si alguien me escuchó, lo repito, usted y yo y todos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, y nos iremos con Él para el cielo. Antes de empezar el servicio me decía la hermana que está aquí enfrente, decía: qué bonito en la mañana, todos vestiditos de blanco. Digo yo, imagínense cuando será ese momento que Cristo venga, millones y millones de ángeles con vestiduras blancas vendrán a los sepulcros. Nosotros recibiremos cuerpos incorruptibles. Todo esto será en un momento. Iremos hacia las nubes, recibiremos al Señor en el aire y nos iremos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están esperando eso? Dile al que tienes a tu lado: ponte pilas, pues. Ponte pilas, mijo. Porque esto nos emocionó a todos. Irnos con Cristo a lo glorioso. Donde dice la Biblia que esto mortal será vestido de incorrupción, ¿verdad? Y recibiremos cuerpos glorificados. Y cuando lleguemos allá no vamos a tener cuidado de nada de esta vida. Todo esto habrá quedado aquí, y su dinero, y su vehículo, y sus carros ahí quedará si no los disfruta. Sí. Así es. Alabado sea nuestro Dios. Así es. Hay que dar todo eso. Sí. Por eso es tiempo de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Amén. Iglesia. Así que Dios dice a esta iglesia: por cuanto tú has guardado la palabra, yo también te voy a guardar a ti de la hora de prueba que ha de venir, a probar al mundo, a los que moran sobre la tierra. Y será un tiempo de prueba. De tal manera, iglesia, que es importante que podamos entender también que cuando veamos y vayamos estudiando Apocalipsis, el único grupo religioso que será perseguido es Israel. Y obviamente la gran ramera que menciona también Apocalipsis 17 y 18. Apocalipsis 12 menciona que la mujer huyó al desierto, Israel, ¿verdad? Donde es sustentada por Dios. Israel será un tiempo de angustia, profetizado por el profeta Jeremías, donde dice: cuán tiempo de angustia le espera a Israel, pero de ello Dios lo librará. Porque el trato que Dios tiene con Israel es diferente al pacto que Dios tiene con la iglesia. En este momento la iglesia, haga de cuenta que este es un partido de fútbol. Ahorita la iglesia está jugando en el estadio, Israel está en la banca. Viene el momento donde Dios levanta a la iglesia y la lleva y pone a Israel en el estadio. Pero será tiempo de angustia y de gran tribulación para ellos. Pero Dios es fiel. Y aun cuando le dio promesas a Abraham diciéndole: tu descendencia será grande, y tu descendencia será esto y aquello, y Dios cumplirá cada frase, cada palabra que Dios le dio a Abraham y a todos su descendencia.
Así que, mis amados hermanos, importante, Dios le dice a esta iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir para probar al mundo entero. He aquí, yo vengo pronto. ¿Cuándo Dios viene? Pronto. Esta palabra, yo vengo pronto, escuchen, nos da un mensaje de alerta para no descuidarnos. Pero a la misma vez, esta palabra, yo vengo pronto, no está hablando que viene, por así decirlo, no me vayan a malinterpretar, ya, sino que Dios nos está diciendo: yo vengo pronto, yo vengo de una manera súbita, cuando menos tú me estés esperando. Porque si concluyéramos diciendo: Dios aquí, yo vengo pronto, entonces diríamos: bueno, ya han pasado más de 2000 años, entonces Dios, ¿qué pasó allí? Él dice: yo vengo pronto. Pero aquí lo que se está traduciendo es que Dios dice: está alerta en todo tiempo, porque yo vengo cuando menos tú lo estés esperando. Y si damos un vistazo hoy a la iglesia y miramos la condición de la iglesia, la parábola de las vírgenes, nos vamos a dar cuenta que hay muchas vírgenes que se les acabó el aceite y hay muchas vírgenes que se están durmiendo ya. Dile toque que tienes ahí a tu lado: ¿tú cómo estás? ¿Ah? Sí. Si usted se recuerda la parábola de las vírgenes, todas tenían aceite y sus lámparas encendidas, y todas estaban esperando al esposo. Pero el esposo dijo: yo vengo pronto. Aquí dice que el esposo se tardó. En la parábola de las vírgenes se tardó. ¿Por qué? Porque la idea que Dios quiere darnos a conocer es que Él viene en momentos súbitos. Así es. Cuando menos tú y yo lo estemos esperando, Él viene de repente. Así es. Y todas aquellas vírgenes que se les haya acabado el aceite y dijeron: no, yo sí estoy bien, después voy a la iglesia sin aceite. En nuestros países habían candiles. ¿Cuántos dormían con candiles cuando no había luz? Cuando nos tocaba estudiar, se nos llenaba la nariz de humo. El otro día por la mañana que nos sonaba, salía humo. Yo con un candil en una mesa estudiando, sacando mis proyectos del Instituto Bíblico, y así. Y algunas veces ya en aquel tiempo no era aceite que se les echaba a los candiles, era ¿qué? Gas. Y escúcheme, cuando el gas ya se iba terminando, ¿qué es lo que sucedía? La mecha se empezaba a quemar. Hay vamos, apláudale. Hay muchos de ustedes que, escúchenme, el aceite ya se les terminó, la llama se les está a punto de apagar y la mecha se les está quemando. Y aún siguen de duros de servicio y de corazón. ¿Hasta cuándo van a entender que Dios les ama y que Dios quiere que entremos a su reino y vivamos con Él por toda la eternidad? Damas y caballeros que nos escuchan de igual manera, Dios te ha jalado las cuerdas de un lado y te ha apretado la soga del otro lado, y en la dureza del corazón del ser humano persiste en seguir rebelándose, a ir en contra de Dios y de su palabra. No te das cuenta que Dios, al que ama, corrige y azota al que recibe por hijo, que Dios te está hablando aún en medio de la crisis, en medio de la dificultad, porque Él quiere librarte de la ira que viene para probar al mundo entero. ¿Están conmigo? Por eso que dice aquí: yo vengo pronto. Y luego dice: retén lo que tienes para que ninguno o para que otro no tome tu corona. Iglesia, y esto es serio. Esto es serio. Muchas veces nosotros perdemos. No es porque Dios sea que quiera ir en lo primero que hacemos, Dios ya lo quita aquello, no, sino que muchas veces nuestro descuido. Muchas veces es porque no ponemos importancia a las cosas y a los asuntos espirituales de Dios. Por eso dice: retén lo que tienes
para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que tenía que retener esta iglesia? El mismo texto nos está diciendo: su obediencia a Dios, su lealtad a Cristo, su paciencia y perseverancia al Señor. De igual manera, ustedes, mis amados hermanos, y todos los que estamos aquí, su servidor, de igual manera, debemos retener lo que Dios nos ha dado, para que ningún otro tome nuestra corona, para que no venga otro y diga: Dios, mira, tú empezaste bien, pero ¿sabes qué? No terminaste tu carrera. Tú empezaste a pelear la buena batalla de la fe, pero no la terminaste. Y el apóstol Pablo, mis amados hermanos, exhortando a los hermanos de la iglesia de Corinto, Pablo le está diciendo: tengan cuidado, no vaya a ser que ustedes hayan corrido, hayan peleado, pero ustedes mismos vengan a ser eliminados. Hay que retener lo que Dios nos ha dado, hay que retener la palabra de Dios hasta el final, hay que retener lo que Dios ha establecido en su palabra. Y esto es lo único que Dios exhorta o anima a esta iglesia, diciendo: mira, todo lo que ustedes están haciendo es elogiable, es envidiable, es digno de un aplauso, de elogio, pero yo quiero decirles: muy bien, sigan, retengan lo que tienen, no se dejen amedrentar, no decaigan sus ánimos, mantengan firme su estándar de fe, de obediencia y de amor a mí y a sus hermanos. Manténganse siempre haciendo esto. ¿Para qué? Para que no venga otro a tomar su corona. Y es importante que nosotros podamos tomar en serio este llamado de atención que Dios nos está haciendo, no descuidarnos. Pablo dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda desobediencia y transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y luego Pablo, aconsejando a sus hijos en la fe, les dice que es necesario que pongamos más atención y que cuidemos la salvación con temor y temblor. Pero hoy en día incluso, ¿verdad? Hay tantas cosas, dos fuentes, ¿verdad? de enseñanza: arminianismo y calvinismo. Uno enseña la salvación se pierde, otro enseña la salvación no se pierde, salvo siempre salvo. Tenemos que tener cuidado y no sacar de contexto lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Yo un día de esto enseñaba a la iglesia: yo prefiero creer que la salvación se pierde, aunque no se pierda, que creer que no se pierde y al final se pierda. No sé si me entendieron o lo confundí. Lo vuelvo a repetir: yo prefiero creer y enseñar que la salvación se pierde para que usted y yo vivamos en temor, en obediencia y en santidad delante de Dios, que enseñarle que no se pierde y usted sea un libertino y al final sí se pierde. ¿Sí me entendieron hoy? Si no, escúchelo más tarde. Sí, pero hay muchos que enseñan: no, la salvación no se pierde, salvo, siempre salvo. Una vez viniendo a Cristo y salvo, y no importa lo que tú hagas. No. Mis amados hermanos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Todo lo que hacemos, todo lo que sembramos, tarde o temprano, Dios nos lo vamos a cosechar. Por eso Pablo está diciendo que yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Pablo dice: ahora me aguarda la corona de justicia que el Señor juez me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que Dios le está diciendo a esta iglesia: retén lo que tienes. Yo no sé qué es lo que a usted le queda, hablando de aspectos espirituales en su vida. Yo no sé qué es lo poco que a usted le queda. Quizás ese poquito de aceite no permita que se termine. Quizás ese poquito de temor de Dios no deje que se vaya de su vida. Quizás esos principios que le inculcaron aún cuando estaba pequeño yendo a escuela dominical, no deje que eso termine. Eso poco, manténgalo, porque eso le va a ayudar a usted a perseverar y a caminar hasta el fin. Y si usted es padre, madre, nunca deje de exhortar a sus hijos. Siempre mantenga y ore por ellos, bendiga a sus hijos, enséñeles, exhórteles, anímeles, dígale: hijo, esto es lo que la Biblia dice; hija, esto es lo que la Biblia dice; esto es lo que te hemos enseñado desde pequeño, cuando fuiste a la iglesia, cuando naciste. Y mantenga siempre ese filo, esa línea y ese orden en la palabra de Dios, que tarde o temprano, si él en algún momento o ella se aparta de Dios, pero ¿saben qué? Esa palabra va a andar martillando su corazón, porque está escrito:
eso no es mi palabra como martillo que quebranta la roca. Hay mucha gente que habiendo conocido a Dios se han apartado de Dios y el mundo no les sabe igual. Y el pecado no lo pueden disfrutar hasta que Dios viene y toca sus corazones y son restaurados. Porque el Dios que predicamos restaura, levanta. Es un Dios que da oportunidad al ser humano cuando éste le ha fallado para que se levante y se arrepienta de sus pecados y le busque. Así que Dios le dice a esta iglesia, ¿verdad? Retén lo que tienes. Al que venciere le haré columna del templo de mi Dios. Las promesas, ¿verdad? Dios le dice, le promete estar en el templo de una manera permanente. La columna es aquello que no se mueve. Y eso es lo que... Y déjenme sacar un principio para eso. Como cristianos, usted y yo debemos ser como esas columnas. Amén. El Salmo 92 dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Muchas veces cualquier cosa nos hace mover. No hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, no hay hermanos perfectos, no hay congregación perfecta. Desde que ustedes y yo, su servidor, somos pastores y hermanos, no somos perfectos. Pero a veces cualquier cosita nos molesta y queremos las cosas, escúchenme, y las personas que nos queremos las cosas que así tienen que hacer y andamos torcidos muchas veces. Esto no es para usted, no se moleste. Pero hay gente que es tan exigente que así quiere las cosas y usted checa su vida, caramba. Ya me enojaron. Igual manera usted que nos escucha. Sí, hay personas que quieren es que las cosas tienen que hacerse. Y uno dice, wow, pero... Aleluya. Por eso, el principio aquí es que aprendamos, vamos, déselo al Señor, que es para Él. Aprendamos como las columnas. Aprendamos, escúchenme, en una construcción, en un edificio. ¿Saben cuál es lo que sostiene un edificio? Las columnas. Si las columnas son firmes, fuertes, sólidas y están bien fundamentadas, ¿verdad? Aunque vengan huracanes, tormentas, vendavales, tornados, inundaciones, fuertes vientos, etcétera, ¿sabes qué? Pueden botar hojas, puede botar el chirrot, puede botar las tejas, puede botar cualquier cosa, pero las columnas, como líderes, Amén. Así es. Amén. Amén. no es extraño que de repente suele suceder que algún hermano que está empezando en la fe cristiana se ofende y se duela por algunas cosas, pero viejos en la fe. Sí. Así es. ¿Me dejan predicar? Amén. Pero a veces los más nuevitos en la fe dan más firmeza, viejos, que vos y que mí. Así es. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Que se caigan de repente las tejas. Aquí se han caído tejas. El otro día los hermanos anduvieron cambiando porque hubo un fuerte viento. Y gloria a Dios que el otro día vine que los bomberos andaban ahí arriba del techo y había un cortocircuito allá. Que el sistema de gas apestaba. ¿Y saben qué? Dios puso su mano y achicharró todos los alambres, pero no pasó nada. Hubiéramos quedado sin templo. Sí. Pero ¿saben qué? Que se caigan 2, 3 tejas. ¿Se van a caer alguna vez? Sí. Que alguna pared de chirrot se mojó y se vino abajo, esto va a suceder. Pero que una columna se caiga, eso no es tan normal en una construcción, porque ahí recae todo el peso de la construcción. Así es. Si usted y yo como líderes no tenemos esa firmeza, qué triste se puso. Se cae todo. Dile que tienes ahí a tu lado, eso es a mí que me están hablando, no es a ti. Ahora, la enseñanza que es la siguiente: si tú aquí no te portas firme y valiente como una columna, ¿cómo Dios te va a mantener allí? Nueva Jerusalén en el templo, y Dios va a poner nombre nuevo, ciudad, el nombre de la ciudad, el nombre de Cristo, un nombre nuevo que nadie lo sabe, solamente el Padre y solamente el Hijo lo saben, de ahí nadie más. Dios va a decir, esta es una columna. ¿Por qué? Porque lo había ya en fuente de vida, que vinieron tormentas y vendavales y huracanes y acechanzas, pero Él se mantuvo firme como un roble, no como una cascola, sino como un roble firme, como una palmera, que aunque vino la vendaval, y ¿sabes qué? La palmera se dobló su copa y llegó hasta abajo,
mantuvo firme y se levantó. Eso es el cristianismo que Dios quiere. Y no me mire tan feo como lo están haciendo algunos. Así que Dios dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. ¿Qué implica eso? Es solamente esa frase: y nunca más saldré de ahí. Yo tendré contentamiento en que Él está en mi presencia siempre. Wow. Con esto termino, ya no tengo más tiempo. En aquellos tiempos, cuando nadie podía estar delante de la presencia del rey sin ser llamado. ¿Usted conoce la historia de Esther? Así es. Y escúcheme, y que alguien le sirviera al rey simplemente estarle haciendo brisa, ¿verdad? Simplemente el estar allí delante del rey, eso era un honor, eso era un privilegio que cualquiera quería tener en aquel tiempo. Sí, nadie podía ser llamado. Aquí Dios está diciendo: nunca más saldrá de allí. Dios dice: qué honor y privilegio tendrán todas aquellas personas que se han mantenido firmes a Dios, estar con Él por siempre y para siempre. Amén. Contemplando el rostro de Dios. Amén. Saben que en Apocalipsis encontramos tantas cosas maravillosas, promesas que Dios, en una de las iglesias, Dios le dice: miren, el que no ha manchado su vestidura, andarán conmigo. Andarán conmigo, andarán conmigo. Una cosa es que todos vamos a estar en la gloria eterna con Dios, porque Él es omnipresente y está en todo lugar. Y otra cosa es que tú andes, así como anduvo Pedro, Jacobo y Juan, en el círculo íntimo de Jesús. No sé si estás tomando una idea. Andarán conmigo porque son dignos. Y aquí el texto, la promesa es: nunca saldrá del templo, será una columna, siempre estará en mi presencia. Wow. Amén. Pero para eso Dios dice: firmes, que las canillas no se le anden doblando, que se mantenga firme, que si caen a su lado 1000 y 10.000 a su diestra, usted siga adelante, que usted ponga su mirada y sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos, déselo fuerte al Señor en esta tarde. Eso es lo que Dios dice. Le promete un nombre nuevo, un triple nombre, por así decirlo, ¿verdad? Como señal de que le pertenece a Dios. Eso es lo que ahí la palabra de Dios dice. Y por último, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. Es el mensaje que Dios llevó a la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel. De todas las 7 iglesias representativas que estaban en Asia Menor, Filadelfia fue la iglesia más fiel a Dios. Tan fiel fue a Dios que Dios por eso le promete: yo haré que tus enemigos se postren delante de tus pies y reconozcan que yo te he amado a ti. Y porque tú has guardado esa palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar a ti. ¿Verdad? Esa es la ley de la reciprocidad. Si tú guardas la palabra, Dios te guarda, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice: por cuanto tú has guardado mi palabra, ¿ok? Entonces yo voy a aplicar esta ley, yo te voy a guardar a ti. Pero ¿qué de aquellos que no han guardado la palabra? ¿Qué de aquellos que, habiendo conocido al Rey de Reyes, a Jesucristo, se han apartado de sus caminos? Si tú estás aquí o nos escuchas, aún hay oportunidad para tu vida. Escúchame, mientras la puerta, damas y caballeros que nos escuchan, no se haya cerrado, hay oportunidad para que tú puedas entrar. El problema es que si la puerta se cierra, tú ya no vas a tener oportunidad. Solo déjamelo ilustrarte de esta manera. Noé predicaba, llamaba a la gente: viene un diluvio, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque Dios destruirá el mundo y lo pasará por agua. La gente no quiso. Y Dios vino y le dijo: Noé, ve y predica y lleva mi palabra. Yo estoy a punto de cerrar la puerta del arca. Y Noé le volvió a anunciar a la gente: Dios dice que entremos al arca, porque una vez la puerta se cierra, no hay forma de abrirla. La gente le dijo: te vas a ahogar, no va a llover, estás loco. Con estas tremendas calores, estar metido en un arca, trayéndolo a nuestro tiempo, ¿verdad? Te vas a ahogar. Este loco no se va a ahogar del agua, sino de la calor. No entró. Dios vino, cerró la puerta. Y luego la gente que gritaba, se lamentaba: Noé, ábrenos. ¿Y qué dice aquí el texto? El que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La puerta de la gracia está abierta, pero vendrá un tiempo donde esa puerta
se cerrará. No, pero yo iba a la iglesia, Dios, yo conocía, fue en televisión, escuchaba los mensajes del pastor, se cantaba alabanza, Señor, yo iba, mi esposa era cristiana, mi mamá era cristiana, Señor, búscala en tu libro, ella iba a estar. Yo le voy a decir, sí, ella está aquí, pero tú nunca quisiste entrar. Tú nunca quisiste entrar. Porque la salvación, damas y caballeros, no es por familia, es personal. Mi papá pudo haber sido muy cristiano, o mi mamá, o mis abuelos, o etcétera, o los suyos, pero si usted no se arrepiente y no nace de nuevo, el apellido de su familia no le sirve en la eternidad para su salvación. Es suyo, personal. Me estoy escuchando, de igual manera usted que nos escucha. La salvación es personal, no es por apellido, no es que aparece Oseguera y todo lo de la familia Oseguera, ya, porque este morenito hizo la decisión, todos son salvos. No, cada uno de ellos tienen que tomar su propia decisión, sus hijos de igual manera. Usted la tomó, bendito Dios, pero si sus hijos no los han hecho, guíelos, enséñeles y diríjalos por el camino. Y si usted como hijo, usted ya tomó la decisión, pero sus padres no lo han hecho, denles buen testimonio y ellos un día van a recibir a Jesús en su corazón. Y si usted es esposa y quiere que su esposo busque al Señor y lo quiere hacer a la cañona y no da testimonio, así no funcionan las cosas. De testimonio y Dios traerá al arrepentimiento a su esposo, o viceversa, si su esposa no es cristiana y usted lo es, ¿verdad? Y usted dice, no, es que yo soy el hombre, la cabeza del hogar, ¿verdad? Y tienes que ir conmigo a la iglesia. Así no se gana un alma. A un alma se gana con el buen testimonio, ¿verdad? Que usted pueda mantener. Póngase de pie y da fuerte esas palmas al ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y las personas que nos escuchan, de igual manera queremos decirles, es un tiempo que Dios nos llama a una búsqueda genuina delante de su presencia. Usted no sé dónde nos puede estar escuchando, pero verdad, este mensaje que fue compartido a la iglesia de Filadelfia es un mensaje que nos trae una gran enseñanza y reflexión a nosotros. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Dios promete guardar a aquellos que han guardado su palabra. Dios promete recompensar a aquellos que se han mantenido firmes en sus caminos y los hará columnas. Y eso es la promesa de Dios. Y Dios promete abrir puertas que nadie las puede cerrar, pero también Dios promete cerrar puertas que nadie te las podrá abrir. Oramos al Señor. Padre,